Buenos días. El día de hoy vamos a entender conceptualmente qué significa el ANOVA, cuya expresión pues en inglés significa Analysis of Variance. Es una técnica que se desarrolló el siglo pasado por el matemático Ronald Fisher, que digamos fue pionero en como uno de los padres, por decirlo así, de la estadística paramétrica. Entonces, se dio en un contexto del agro, digamos, Ronald aplicaba pruebas en el campo de la agroindustria y a partir de allí nació pues como esta técnica. Entonces esta técnica eh, habla de que yo voy a medir si las varianzas de un grupo de individuos que se suponen homogéneos sometidos a condiciones diferentes, en este caso se llaman tratamientos y de allá viene pues como de esa el nombre de tratamiento viene precisamente del campo donde se desarrolló, son diferentes o no. Entonces yo utilizo un análisis de varianza para medir la homogeneidad en las medidas o no. Eh, Vamos a ver, digamos, qué significa esto. Entonces, cuando yo, digamos, yo acá tengo en este cuadrito, tengo un error total, es que es por acá, esto es un error total, es igual entonces a la sumatoria de estos dos errores, que es un error de tratamientos más un error, digamos, dentro de los tratamientos, que sería un error eh, intrínseco. Entonces, en esta medida, o sea, bajo esto, más allá incluso de los supuestos de la NOVA, en el que yo estoy, por ejemplo, diciendo que mi población es normal, que hay homogeneidad de las varianzas, porque se supone que es una población normal, etcétera, pero bueno, también hay variaciones, pues, donde no se cumplen los supuestos, como temas que puedo realizar. Incluso estamos mirando el tema más sencillo, el que es de un factor, pero obviamente hay muchas expresiones del análisis de la varianza, ¿cierto? Entonces, tengo muchos modelos donde no solamente someto mis individuos a unas condiciones, sino a varias, y qué pasa si estas interactúan, etcétera. Pero entonces digamos que acá en este contexto yo puedo decir que puedo explicar cada observación, cada individuo que tengo como la como digamos una representación de la media general más un efecto del tratamiento más un efecto de digamos intrínseco a cada individuo, una variación intrínseca. Entonces, cuando yo le saco la varianza, bueno, la esperanza, perdón, el método, la esperanza a los errores, yo acá tengo, voy a cambiar esto acá, yo acá tengo que la esperanza de este error es sigma cuadrado. Y la esperanza, cuando yo saco los tratamientos, esto me da sigma cuadrado más uno sobre el número de tratamientos menos uno más una expresión que aquí es n, la sumatoria pues de n alfa i. Este valor se define como la diferencia entre la media general y la media del tratamiento. ¿Qué pasa si esto es cero? Si esto es cero, es decir, son iguales, si esto es cero, esto me da sigma cuadrado, y entonces cuando yo hago el f, que sería, digamos, la razón entre estas dos, pues esto me va a dar, digamos, aproximadamente uno, por lo que yo digo no hay un efecto, no hay un efecto del tratamiento. Pero si esto no es cero, entonces aquí es donde ya entro a medir qué tan grande es esta magnitud en términos estadísticos, eh, qué es lo que me va a decir si pues si estoy viendo un efecto o no del tratamiento. Digamos que
ya, o sea, viendo esto es de la matemática, es cuando yo saco la esperanza, aquí me da algo adicional que lo que quiero probar es si es significativo o no. Pero entonces ya volviéndolo al tema conceptual es, yo tengo unos individuos que supongo homogéneos a los que le estoy midiendo una variable numérica. Digamos, tengo eh, corredores, por ejemplo, corredores en varias altitudes sobre el nivel metro sobre el nivel del mar y quiero medir alguna variable, por ejemplo, los tiempos en que demoran en correr 100 metros, etcétera. Entonces se supone que como son digamos lo más homogéneos posibles, ya más allá pues de unas pequeñas variaciones que puedan tener entre ellos, la media entre los corredores que yo mida acá, por ejemplo acá puedo tener un XY, por acá un XJ, es decir, dos personas a las que les estoy midiendo sus tiempos en una altitud dada. Se supone que todas estas observaciones, pues si yo saco eh, la varianza, entonces la varianza es que la varianza la podemos ver como una medida, digamos en la definición es como una sumatoria de una media general menos la del individuo al cuadrado sobre un valor, pues digamos sobre el promedio de esas distancias. Entonces, la varianza es una medida de qué tan lejos está o no mi observación de la media. Entonces aquí es donde toma sentido por qué mido varianzas para medir medias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo digo que estos grupos, los individuos que tengo aquí en estos grupos, tienen la misma varianza? Es decir, en intragrupo, pues es esta, yo ya diría que, y aquí es donde viene como la homogeneidad de varianzas, es igual acá en cada uno de ellos. Entonces supongamos que ese ya está dado, pero por acá quiero medir, entonces entre grupos, si no hubiese diferencia, yo diría que esta media va a ser igual a esta media. Y entonces, en esas, y bueno, ya acá tengo la media general. Digamos por acá voy a poner una media general. Entonces yo diría que la distancia entre la media general y estas medias va a ser la misma que la distancia de, digamos, de estas, que la distancia que hay entre cada individuo y la media general. Pues entonces estoy como partiendo, digamos, de esta hipótesis de que no hay diferencias. Pero entonces, ¿qué pasa si yo aquí noto que la media, que por ejemplo en este grupo, esta media dista digamos, incluso de esta, su distancia es mayor. Entonces este valor va a tener una magnitud grande, por lo que este valor va a ser también grande. Es decir, esto no va a ser cero y por tanto voy a tener un efecto del tratamiento. Entonces, de acá es donde parte, digamos, conceptualmente el análisis de varianza. Tengo un grupo de individuos sometido a ambientes diferentes, tratamientos, etcétera, y quiero saber si su respuesta pues, a una variable numérica que estoy midiendo es diferente. Si eso pasa, entonces yo rechazo la hipótesis y digo que hay diferencia en al menos eh, pues, un tratamiento difiere de los demás al menos uno, que es como la hipótesis alternativa. Entonces, este es el fundamento de por qué para tener una hipótesis sobre las medias utilizo la varianza.